Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en una nueva edición de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tendremos un episodio especial, no solamente por nuestro invitado y el tema del que vamos a hablar, que es protesta social, usurpación y ocupación, sino porque hemos decidido probar el formato de video podcast. Así es, Valentina, así es, Yesid. Con motivo del segundo aniversario de Crimen y Castigo, hemos decidido probar este nuevo formato, impulsados, entre otras cosas, por nuestros nuevos proyectos, entre ellos nuestro nuevo canal de YouTube, Dosis Personal, que se lanzará en junio de 2025, donde tendremos videos explicativos para todas las personas que nos interesa el derecho penal. Yesid, Camilo, en efecto, los proyectos del departamento están en constante evolución. Igual lo están las sociedades que enfrentan nuevos contextos sociales, económicos, políticos, y todos los cuales impactan el derecho. El tema del que hablaremos hoy no es distinto, pues si bien es cierto que las intervenciones en espacios públicos, la manifestación pacífica han sido parte de la historia de nuestro país, hay cambios normativos que vienen impulsados del nivel internacional y del nivel nacional, en particular desde el plano constitucional, que generan nuevas preguntas en relación con los alcances de este derecho y las eventuales consecuencias jurídicas y en particular jurídico-penales en excesos en relación con el ejercicio de este derecho. El ejercicio de la protesta pacífica en ciertos contextos y condiciones puede suponer múltiples problemas jurídicos desde la perspectiva del derecho penal. Violencia ejercida por manifestantes, bloqueo de vías o la ocupación de ciertos inmuebles son conductas que podrían llevar a la aprehensión de sus autores y a su posterior procesamiento. Lo mismo puede decirse de los eventuales excesos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades que pueden generar afectaciones graves a la vida o integridad personal o privaciones arbitrarias de la libertad. En este programa hablaremos de uno de estos fenómenos, el de la ocupación de terrenos de propiedad privada como acción de protesta. El tema se relaciona con los tipos penales de usurpación de inmuebles, invasión de tierras y avasallamiento de bienes inmuebles, consagrados en los artículos 261, 263 y 264A del Código Penal. En particular, la usurpación sanciona la acción de destruir o alterar los linderos con el propósito de apropiarse de bienes inmuebles. La segunda sanciona la invasión de terrenos o edificaciones ajenas con fines ilícitos. Y el avasallamiento sancionaba esa misma ocupación de bienes ajenos sin los calificativos de ilicitud, pero fue declarada inconstitucional por la Corte en la sentencia C-104 del 2023, precisamente por sus efectos sobre el ejercicio de la manifestación pacífica. Para hablar de este tema y todas sus consecuencias, tenemos como invitado al doctor Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual director del Departamento de Derecho Constitucional de nuestra universidad. Bienvenido, doctor Sierra. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido Camilo, querido Yesid, Valentina. Empecemos, doctor Humberto, por hablar de la protesta pacífica como derecho. ¿Cuál es el ámbito protegido por la Constitución y por la Convención? Bueno, este es el punto de partida y no es de poca monta. Lo primero es que tanto la convencional como constitucionalmente el régimen jurídico es muy similar, en tanto que lo que se protege es el derecho de asociación y el derecho de manifestación pacífica. En líneas generales es ese el derecho que existe. ¿Y por qué es importante decir que es el derecho de manifestarse pacíficamente y no el derecho de protesta? Porque cuando uno estudia las manifestaciones, las distintas alternativas que se puedan dar, la primera es la manifestación dentro de los cauces legales, que debe hacerse de manera pacífica. También se habla de el abuso al derecho de la manifestación o el abuso del derecho a la protesta. Ese podría ser otra alternativa. Se entra en el campo de la ilegalidad, donde se afectan derechos de terceros, que podrían llegar a un nivel superior, que sería el de la utilización del derecho sancionatorio, donde su máxima expresión vendría a ser el derecho penal.
Pero además también se habla de, no solamente se habla de abuso del derecho como una caracterización para entrar a ver como alternativa el derecho sancionatorio, sino también se habla también de instrumentación de la protesta. Y también se utiliza la expresión derecho a la protesta con un sentido diferente. El derecho a la protesta se utiliza esencialmente dentro de un contexto de reclamación de la sociedad por el statu quo, por el sistema de producción, por el sistema de opresión. Es una manera de expresar la sociedad su disconformidad con el diseño institucional que genera una opresión a un sector importante de la población. Entonces, digamos que la manifestación más compleja, la manifestación que hace relación a una reclamación integral, asuntos laborales, asuntos de salud, asuntos de organización educativa, el sistema financiero, eso es de la manifestación más relevante y es allí donde entra el criterio de derecho a la protesta. Pero son todas consideraciones académicas, pero que es importante señalarlo. Es el derecho de manifestación el que está previsto legalmente. El derecho a la protesta es un nombre que tiene una connotación política que cada vez tiene más uso, pero tiene esa lógica. Claro. Y ahora usted señalado, doctor Sierra, que también son relevantes en el análisis de esta materia otros derechos como el derecho de asociación, seguramente también el derecho a la libertad de expresión y algunos componentes de participación en política vienen en sus contenidos y alcances a llenar el ámbito de protección de lo que sería la manifestación pacífica o la protesta en el sentido que ahora usted explicaba. También usted nos señalaba que hay ejercicios abusivos de este derecho que podrían llegar eventualmente a ser sancionados, y ahí el concepto clave es el carácter pacífico. ¿Qué es eso de la protesta pacífica? ¿Cómo la podemos diferenciar de una protesta que sea violenta? ¿Cuáles serían esos límites que nos permitirían distinguir entre el carácter pacífico y no pacífico de una manifestación? Bueno, el derecho de protesta tiene... El derecho a la protesta, el derecho de manifestarse pacíficamente, como se quiera indicar, tiene una serie de aspectos de la mayor relevancia, que son los problemas que ustedes están cuestionando. La primera es cuando se deja de ser pacífica. Es el primer gran problema que existe. Pues esencialmente cuando se ejerce actos de violencia que afectan derechos de terceros. Claro, esto es un tema muy complejo en una sociedad como la colombiana, en donde el ejercicio de la violencia se ha legitimado como un mecanismo tradicional, histórico, incluso aceptado dentro de nuestra sociedad, y eso hace que la violencia aquí sea como un elemento indispensable en nuestra concepción o en una percepción de la opinión pública. Se entiende que la utilización de la violencia es un mecanismo legítimo, o por lo menos es el mecanismo idóneo para que efectivamente se logre el objetivo de hacer que la sociedad se entere de los problemas y pueda tomar una decisión sobre el particular. Digamos que ese es el primer gran punto, y es determinar cuándo es políticamente correcto o no. La segunda idea es cuando en la manifestación el derecho de manifestarse es racional, es proporcional. Ese es el otro gran problema jurídico que se plantea a la hora de aplicar este fenómeno. Y una cosa interesante del derecho a manifestarse pacíficamente, o el derecho de protesta, dependiendo de cómo se quiera entender, es que la ponderación es no se puede hacer en abstracto, porque como hay distintas formas de expresarse ese tipo de manifestación, propiamente dicho, mediante las reuniones públicas en donde se expresan unas voluntades, el derecho de huelga, pintadas, grafitis, actos de carácter simbólico, disfraces, obras de teatro, piezas musicales, arengas, en fin, y llegando inclusive hasta la vandalización de monumentos públicos, que esa ha sido la última tendencia, pedreas, obstrucciones, bloqueos en vías públicas. De ahí vamos subiendo la intensidad, y dependiendo de la manera en cómo se exprese ese derecho de manifestación, así es cómo se puede calificar si es correcto o no. Por eso es un derecho que depende de la forma en que se exprese la calificación de si es correcto o no es correcto, si es lícito, si no es lícito, si debe estar dentro del ámbito sancionatorio o eventualmente del ámbito penal.
el derecho a la manifestación pacífica usualmente se hace en lugares abiertos y públicos. También están protegidos los lugares privados. ¿Cómo funciona esa ponderación de derechos frente a la manifestación pública? El ámbito natural del derecho de manifestarse o del derecho de protesta es esencialmente el ámbito público. Son los sectores de uso común por parte de todos los ciudadanos, plazas, calles, vías, también pueden ser perfectamente con las condiciones adecuadas utilizadas. Entonces, que se hagan manifestaciones en sitios de uso público es lo usual, por supuesto, siempre con unas lógicas de racionalidad que no supongan o que impidan la utilización por parte de los ciudadanos de una manera permanente. Ciertas reglas, fechas, horas, sitios adecuados, permitir la circulación pueden ser perfectamente válidos. Insisto, la única manera en que sea efectivo el derecho de manifestarse o el derecho de protestar no es desconociendo los derechos de los terceros. En algunas ocasiones se tiene que hacer esa ponderación, se tiene que permitir ese tipo de excepciones, pero de una manera racional. Ahora bien, cuando se trata de espacios privados, allí sí la situación supone que en principio no es correcto, no es legal, no es jurídico y no es proporcional que se permita la manifestación en sitios privados, terrenos que no son de una persona, y mucho menos, como en algunas ocasiones, manifestaciones en terrenos en donde se está reclamando la propiedad por parte de los manifestantes. Ya ese sería el caso más acuciante. Siempre se permite ese tipo de manifestaciones en sitios privados cuando hay autorización, aquiescencia del dueño del bien. Y todo partiendo de que siempre es pacífico. Porque ha habido manifestaciones, casos en donde las manifestaciones consisten en vandalizar edificios públicos, vandalizar bancos, ese tipo de cosas. Ya eso no es derecho de manifestación. Ese es el punto clave aquí para señalarlo. Conectemos ahora con el derecho penal, concretamente con las normas a través de las cuales el Congreso en su momento creó los delitos de usurpación, invasión y avasallamiento. ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre esas nuevas, en su momento, figuras delictivas, y cuál es su opinión sobre lo que dijo la Corte? Bien, a ver, el punto es que cuando uno habla de derecho a manifestarse, derecho de protesta, es un derecho fundamental que tiene una doble dimensión, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Dimensión subjetiva en la medida en que le permite que este derecho la persona exprese su disconformidad. Es un asunto de carácter particular esa manifestación del derecho. Y existe otra que es la dimensión objetiva, que es el mecanismo mediante el cual la sociedad critica, cuestiona al estado de cosas que hay dentro de la sociedad, y esa lógica de reclamaciones permite que haya una lógica dialéctica, un debate y una confrontación y una respuesta, que es lo que hace que la sociedad sea pluralista, democrática. Entonces, dimensión objetiva y dimensión subjetiva. Dicho esto, porque eso es esencial para señalar que en el derecho de manifestación no se trata simplemente del interés de un particular frente a otro, sino que también está involucrado el interés del Estado en que se realice este tipo de reclamaciones. En el caso de las sentencias de la Corte, eso se produjeron en un contexto muy particular, como consecuencia de las grandes manifestaciones que hubo durante la época del derecho de protesta generalizada, que hubo en la época del presidente Duque, y que también se hizo en Chile y en algún otro país de América Latina. Y entonces, buena parte de las expresiones de este tipo de protestas y manifestaciones fueron la de infringir bienes jurídicos de carácter penal, como en el caso de la propiedad. Entonces, la idea era tratar de buscar una serie de conductas, una serie de tipos que fueron objeto de vandalización, fueron objeto de abusos en esa época, y que se concretaron en los tipos penales que usted acaba de indicar, para proteger la propiedad privada. Pero bueno, ¿cuál fue la lógica de decisión allí? Pues la lógica de decisión es que cuando se trata de este tipo de conductas, de manifestaciones sobre propiedad privada, en principio, la última ratio tiene que ser el derecho penal. Y esos tipos penales, en virtud de un análisis de proporcionalidad, se consideró que era muy exagerado colocar una sanción penal por el hecho de manifestarse en un sitio privado.
que podría haber manifestaciones de derechos sancionatorios, sin ninguna duda, que siempre se requiere la voluntad de la persona que es titular del bien para que se pueda realizar, pero que no se tiene que utilizar la última ratio como primera ratio, que es el caso del derecho penal para este tipo de penales que consistían en eso, en hacer el derecho de protesta avasallando, usurpando o invadiendo terrenos. Doctor Sierra, volvamos a esa mención sobre el contexto en el cual se desarrolló esta ley, la ley 2197 del 2022, Ley de Seguridad Ciudadana en el marco del gobierno de Iván Duque. Usted nos habló, había un contexto local, protestas que iniciaron en 2019 y se mantuvieron durante el transcurso de la pandemia, un contexto latinoamericano, en particular en Chile, pero si podemos hablar de un ejemplo concreto, por ejemplo el del Cauca, los conflictos que hay con la tierra entre comunidades indígenas y personas propietarias, en particular que explotan la tierra como azucareros. ¿Cuál era esa tensión y cómo eso impactó la creación de esta ley? A ver, la pregunta que haces, Valentina, es de la mayor relevancia. Nosotros los colombianos tenemos que tener en cuenta dos tipos de decisiones de la Corte Interamericana. Una es el caso Wilcamán contra Chile, que hace relación al derecho de protesta, y otras son las sentencias de Paraguay sobre protección de tierras de los pueblos indígenas. Y ambas tienen una estrecha relación con la situación que se está dando en el Cauca. Las de casos paraguayos, porque allí los pueblos paraguayos, los pueblos indígenas paraguayos, simple y llanamente los desplazaron de su tierra y viven en el centro de la ciudad, en Asunción. Uno va a Asunción y está lleno de cambuches donde viven los pueblos indígenas que andan deambulando por la calle de una manera absolutamente deplorable. Se hicieron una serie de reclamaciones ante la Corte, en donde efectivamente se muestra cómo históricamente fueron desplazados, despojados de sus tierras, y las sentencias de las Cortes ordenan la compra de tierras para que se adecúen, para que se reubiquen estos pueblos con toda una serie de inversiones necesarias para hacerlo. Y esa ha sido la dinámica de reclamaciones que tienen muchos pueblos indígenas y particularmente del Cauca, en donde reclaman que las zonas planas que están dedicadas a los cultivos de caña son tierras en las cuales ellos pertenecían. Qué casualidad que los pueblos indígenas solamente aparecen teniendo tierra en zonas montañosas y el resto no. Entonces ellos dicen no, esa tierra es nuestra y tenemos problemas de hacinamiento y tenemos que buscar el Estado tiene la obligación de proporcionarnos unas tierras como un mecanismo de reparación. Y el otro es el derecho de protesta. El tema de los mapuches, que es un problema muy candente en Chile. El asunto fue que fue muy parecido en la medida en que el pueblo mapuche hace unas manifestaciones, invade, o por lo menos, ocupa unos terrenos, unas tierras que dice que son de ellos, y a partir de allí se sientan, empiezan a hacer las manifestaciones, pero en el territorio que ellos están reivindicando. ¿Hasta qué punto esto es atentar contra los bienes jurídicos? ¿Hasta qué punto esto es legal? ¿Hasta qué punto tiene que intervenir el derecho sancionatorio? Pero al mismo tiempo, ¿cómo garantizar que este tipo de pueblos hagan unas reivindicaciones legítimas ante una situación de opresión histórica que es reconocida por todos, más sin embargo no hay un acuerdo de cómo resarcirla adecuadamente? Ese es el equilibrio y esos son los problemas que se han dado en el sistema interamericano. Allí la Corte consideró que no debía utilizarse el derecho penal, pero la argumentación que utilizó fue que como se trataba del ejercicio legítimo del derecho de protesta, allí no había lugar a ningún tipo de sanción por parte del Estado. Precisamente sobre esa sentencia, la reciente sentencia de la Corte de Wilcamán versus Chile, usted tiene un voto disidente, un voto separado a la posición de la Corte Interamericana. ¿Nos podría explicar un poco más y desarrollar ese punto? Claro, es que cuando, la dimensión objetiva del derecho apunta a la necesidad de que la ciudadanía encuentre cauces para expresar su disconformidad sobre el estado de cosas, para reclamar intereses particulares y también cambios sociales integrales. Pero interpretar la dimensión objetiva de una manera preponderante y prevalente, sin otro tipo de consideraciones, puede llegar a generarnos una situación de anomia, en el cual con el argumento del derecho de protesta se puedan invadir terrenos, se puedan utilizar la violencia y no haya ninguna posibilidad de utilizar
el derecho sancionatorio o la actividad por parte del Estado para prevenir, para evitar este tipo de situaciones y eventualmente, si se producen daños en bienes jurídicos, en las personas, en la vida de las personas y en la protección de su propiedad, no haya ningún tipo de actividad por parte del Estado. El derecho de protesta no puede enervar la necesidad, la obligación del Estado de conservar el orden público. Creo que suena conservador, puede sonar conservador, pero me parecería que más que conservador sería irresponsable pensar que hay una prevalencia absoluta del derecho de protesta, supone la inactividad y la inacción del Estado frente a la necesidad de proteger estos bienes jurídicos y estos derechos de terceros. Doctor Sierra, entonces, ¿cuáles podrían ser las vías que debería explorar el Estado antes de acudir a la sancionatoria disciplinaria o penal que permitirían conciliar estos conflictos territoriales que no solamente ocurren en el Cauca, en Colombia, sino en otras regiones y que además son transversales a toda América Latina? Hay otros mecanismos que ya se han implementado, mesas de concertación, de negociación, de diálogo entre las personas que hoy son propietarias de esos terrenos y las comunidades indígenas. Bueno, antes de darte la respuesta, hay un aspecto que es de la mayor relevancia en materia de derecho sancionatorio, por decirlo de alguna manera, y es el famoso, la figura que existe en el código de policía, que es la figura del traslado por protección, ¿no? Como un mecanismo que es discutible, es un mecanismo mediante el cual se pone a una persona que está manifestando para protegerlo, se le lleva a un establecimiento que nunca puede ser carcelario y de ninguna manera con una actitud sancionatoria, se le pone a buen recaudo para evitar que genere él un daño o que le generen a él un daño. Esa es una figura muy polémica, pero que es de la mayor actualidad en el ordenamiento colombiano. Esa, junto con la famosa figura mediante la cual se pide la asistencia militar, que en Colombia también es un asunto de la mayor relevancia. Esta última de la asistencia militar, permíteme que hable de esto. A mí me causó una gran sorpresa la manera como se manejaba en el sistema interamericano, porque nosotros como colombianos siempre hemos estado acostumbrados a que el manejo del orden público, si bien está en la policía, que el ejército apoye y ayude en determinadas circunstancias es evidente. De hecho, la policía tiene unas unidades que son prácticamente contraguerrillas, son militarizadas. En cambio, en otros países existe plena convicción por la experiencia y además hay un tratamiento jurídico que subyace que considera que no se puede intervenir los militares en el manejo del orden público porque eso siempre genera abusos, muertes, excesos por parte de personas que no están preparadas para el manejo del orden público. El debate y la intensidad que se veía en el resto de países de América Latina no era el que yo estaba acostumbrado a ver en el debate nuestro, que sabemos que hay mucha prevención, pero no es ajeno, no es una cosa exótica esa preparación. Pero bueno, me distraje un poco de la pregunta, querido Valentina, recuérdamela. No, ni más falta, doctor Sierra. Era en esa línea de cuáles son las otras acciones que puede implementar el Estado que no sean de tipo sancionatorio, como por ejemplo las mesas de diálogo, que ya se implementaron o que tuvieron lugar en el Cauca, en el ejemplo que habíamos mencionado. A ver, yo creo que hay unos principios para la actuación y yo creo que el primero es, primero entender que el ejercicio del derecho a manifestarse, el derecho a protestar, no puede ser bajo ningún punto de vista un ejercicio no pacífico a través de la violencia. No puede legitimarse el uso de la violencia para ejercer este tipo de derechos. Si eso es así, no hay nada que hacer. Tenemos un problema serio de convivencia y de conciliación en nuestro país. La historia de Colombia, que ha utilizado la violencia reiteradamente como mecanismo y en muchas ocasiones mecanismo eficaz, porque hay que decirlo, eso no es lógico y eso distorsiona cualquier tratamiento sensato de esta problemática. En segundo lugar, otro principio importante para el manejo, para la comprensión del derecho a manifestarse pacíficamente, es que fíjense lo que ha sucedido en las manifestaciones que se dan en nuestro país. Hoy en día los organizadores de las manifestaciones, ¿qué es lo primero que hacen? Se colocan un chaleco que dice defensor de derechos humanos. Y se ha generado una percepción según la cual
el derecho a la protesta en los desmanes que en muchas ocasiones se dan es una expresión de los derechos humanos. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Los derechos humanos no pueden llegar a identificarse con el abuso de los derechos por parte de los ciudadanos. Y eso es, creo que también otro elemento importante, y desafortunadamente está haciendo carrera. Así como en Colombia hizo carrera de que todo lo que es la protección de los derechos humanos fuera una ideología de izquierda, por razón de nuestro conflicto interno, se está generando esa impresión de que el ejercicio del derecho de protesta, el derecho de manifestarse, cuando se hace de manera abusiva, es una manifestación de los derechos humanos. Y creo que no es sensato para el país tener ese tipo de visión. Yo creo que hay que distinguir el derecho de protesta o el derecho de manifestarse sobre aspectos puntuales el derecho de protesta generalizada. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en este punto, porque es un equilibrio que hay que buscar, porque sin duda alguna el derecho de protesta es indispensable para tratar de que nuestra sociedad reflexione sobre cómo es y cómo tiene que modificarse. No podemos utilizar el derecho sancionatorio para ser opresores, para ser perpetuadores de un sistema estructural de inequidad que en muchas ocasiones existe, pero lo que no puede ser es que nos genere la anomia o nos genere el desorden generalizado como se dio en algunos aspectos. No sé, el derecho a la protesta no puede ser instrumentado para propósitos diferentes a las reivindicaciones y la reflexión del país sobre temas que generan dificultades para los ciudadanos. Y simplemente les dejo la reflexión. ¿Qué tal eso de utilizar el derecho de protesta como un mecanismo para obtener beneficios políticos? Eso ya es el colmo. Utilizar la movilización ciudadana, la amenaza de efectivamente lograr de que puedan haber abusos, problemas de orden público, y decir que eso es un mecanismo, o instrumentar eso, que ese tipo de manifestaciones como una lógica de funcionamiento político, creo que es la última manifestación excesiva de lo que nos puede conducir una inadecuada comprensión del alcance del derecho a manifestarse pacíficamente. No queremos terminar este programa sin preguntarle por el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que el año entrante se va a celebrar justamente aquí en la Universidad Externado de Colombia. Lograr la sede de un evento como esos es muy difícil, de tal manera que el solo hecho de haberla conseguido es ya un gran éxito del Departamento de Derecho Constitucional. ¿Cuál va a ser el tema central de ese congreso y de qué países nos van a visitar conferencistas y participantes? Muchísimas gracias, querido Yesid, por la pregunta. El Congreso Mundial de Derecho Constitucional es todo un evento en el donde se tiene prevista la presencia de constitucionalistas de todas partes del mundo, en donde se tiene prevista el debate sobre la actualidad del derecho constitucional y la pertinencia del derecho constitucional. Hoy en día hay una gran preocupación porque en muchos sectores se cree que los principios clásicos del Estado de Derecho son cosas del pasado. Entonces hay que tener alternativas, un poco lo que ha sucedido con algunos gobiernos populistas. Eso del Estado de Derecho no sirve mucho si no hay eficacia en materia de recursos económicos, en materia de progreso económico, cosas de ese tipo. Y entonces se habla de el constitucionalismo sostenible o sustentable. Eso para hablar de este fenómeno y también para hablar de los temas clásicos de inteligencia artificial, de cambio climático que están a la orden del día. Entonces ese, digamos, va a ser la idea. El Congreso tiene 38 temas, workshop, en donde cualquier persona puede presentar un escrito, un abstract de una página, y con eso se inscribe y puede ser registrado para que participe en los debates del Congreso. Esa es la manera muy sencilla de participar, y esperamos que sea un evento en donde Colombia, la Corte Constitucional y ese plus que tenemos nosotros de haber utilizado, de saber utilizar el derecho como un instrumento para hacer transformaciones reales, transformaciones de la sociedad, puedan ser conocidos por todo el mundo.
sea, todo el trabajo que ha hecho la Corte Constitucional, que es reconocido internacionalmente, y la imaginación de nosotros como juristas, no solamente de los constitucionalistas, de todos los juristas y de todas las universidades del país. Doctor Sierra, muchas gracias por acompañarnos. Yesid, Camilo, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, hablando sobre protesta, invasión y probando el nuevo formato de video podcast. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros episodios a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escuchan o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, les invitamos a que nos sigan en Instagram, Facebook, X y TikTok como @derechopenalUEC o a través de nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.